Ya, ok. ¿Me confirman, por favor, que está en la pantalla? ¿Sí, no? Sí, yo creo que no hay ningún problema. Vamos a ver por... Vamos a poner esto acá. Agrupo los dos. Disculpen, chicos, que aquí los compañeros docentes mandan mensajes. A ver. Bueno, este es el programa analítico y el sílabo. Cada uno se compone de diferentes cosas en el sentido de que el programa analítico más se orienta con la estrategia, la hora curricular, y el sílabo sí divide un poco más y es súper específico en los temas y en las estrategias que vamos a realizar para poder alcanzar la meta, que es aprender la materia y desarrollar todos los conocimientos en función de la meta planteada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leer un poco. Los datos generales de la asignatura, realidad nacional, el número de horas aprobadas, 80 horas, que van a estar divididas en las horas de aprendizaje en contacto con el docente 32 horas, en las horas de aprendizaje práctico 16 horas y horas de aprendizaje autónomo 32 horas. Todo esto suma 80 horas, ¿ya? Que son las horas de trabajo finalmente. Es una materia que va a estar orientada para el primer semestre de la materia. Tiene como unidad de organización curricular la unidad básica y va a estar, bueno, más adelante vamos a ver cuántas unidades básicas vamos a tener. Vamos a hablar un poco sobre los datos específicos de la asignatura, el perfil de egreso, que son los resultados del aprendizaje, lo que esperamos. Analiza los aspectos relevantes sobre la realidad ecuatoriana a través de las diferentes etapas, desarrollando y fortaleciendo en el estudiante identidad ecuatoriana con valores, ética, moral, responsabilidad social y conservación del medio ambiente. Anthony, por favor, para que me ayudes leyendo desde la contribución de la asignatura al currículum, carrera y el perfil profesional. Anthony Cruz, te escuchamos. No, no te escuchamos. Ahí sí, dale. La asignatura de Realidad Nacional contribuye en alto grado el aprendizaje del estudiante sobre su propia identidad nacional con compromiso social, conocimiento científico, autonomía, pensamiento crítico a través del manejo del Plan de Desarrollo Territorial y el MAI, que responda de manera creadora a la solución de problemas vinculados con su profesión y acompañado de un alto grado de compromiso con la sociedad a través de políticas económicas, sociales, educacionales y de salud con todos los sectores de la sociedad en los distintos contextos socioculturales para el ejercicio de la profesión. Gracias, Anthony. Muchas gracias. Yuladi, por favor, ayúdanos con la siguiente parte, caracterización de la asignatura. Muñoz Quimi. Listo. La asignatura de Realidad Nacional se caracteriza por el potencial de impulsar la integración de saberes en los diferentes contextos y cultura que permite en los estudiantes de enfermería analizar la realidad del Ecuador a través de normativas, reglamentos desde diversos aspectos sociales, culturales, políticos, revisando el impacto que producen estos en la salud de la población. Perfecto. Gracias. Ya, esto voy a leer yo y ahí seguimos con la participación de los compañeros, ¿no? Resultados del aprendizaje de las unidades temáticas de la asignatura. ¿Ya? Al término de cada unidad temática, el estudiante estará en la capacidad de, por ejemplo, en la unidad temática 1 que va a hablar sobre la realidad histórica del Ecuador, ¿no? Y se
desarrolla de la siguiente manera. Analiza los conceptos básicos sobre la realidad ecuatoriana, desarrollando y fortaleciendo en el estudiante valores éticos, morales, responsabilidad social y la conservación del medio ambiente. La unidad temática 2, la realidad política, social y económica del Ecuador, el plan de desarrollo del buen vivir, ¿no? Describe la realidad de nuestro país desde la perspectiva política, económica, social y cultural para proyectarse y anticiparse a los cambios. El resultado del aprendizaje de la unidad temática 3 va guiada al plan de creación de oportunidades. Describe la realidad de nuestro país desde la perspectiva política, económica, social y cultural para proyectarse y anticiparse a los cambios, ¿no? Aquí vamos a hablar un poco más del sistema de contenidos, ya siendo un poquito más específicos en lo que vamos a ver. Vamos a tratar de, pues bueno, sí que ustedes obviamente son cosas que en el colegio también se han dado y que son bastante extensas. Sin embargo, lo que nosotros vamos a tratar de es ir dando los aspectos más importantes de ciertas etapas. Por ejemplo, en la realidad histórica del Ecuador, vamos a hablar sobre la etapa aborigen, origen, organización, en la forma de la organización sociopolítica, económica, educacional y de salud, la cosmovisión andina en la provincia de Santa Elena. También vamos a hablar sobre la etapa colonial, introducción, conquista y colonización española y su organización sociopolítica y económica, educación y salud. Hechos importantes de esta etapa, también vamos a hablar un poco de la Gran Colombia, ¿no? La etapa republicana, asimismo, organización sociopolítica, económica, de salud y educación. Hechos importantes en esta etapa, lo que fue la dictadura militar, la organización sociopolítica, económica, de educación y de salud, y asimismo los hechos más importantes de esta etapa, ¿no? El regreso a la democracia, la organización sociopolítica, la salud, económica y educación. Hechos más importantes ocurridos en esta etapa, ¿no? La unidad telemática 2, vamos a hablar de qué es como subtema, o el tema más bien, la realidad política, social y económica del Ecuador, Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir. Vamos a hablar sobre indicadores sociales y demográficos, definición de, o sea, hablar de conceptos básicos de empleo, pobreza, alfabetización, población y migración, inclusión de las mujeres en el sector productivo y principales problemas socioeconómicos del país, ¿no? Vamos a tener un trabajo del final del ciclo 1, que eso va a ser alrededor de octubre, si no me equivoco, que es cuando estamos ya entrando a exámenes. Y vamos a hablar sobre el ensayo del comportamiento de la migración en el consumo de drogas en la provincia de Santa Elena. Eso van a estar bajo mi guía y mi supervisión, obviamente, para poder realizarlo. Vamos a tener mucho tiempo para poder explicarlo, ¿no? Y eso va a ser calificado, va a ser un componente importante en el proceso formativo de calificación que compone el 60% de la nota, ¿no? Bueno, también vamos a ver conceptos básicos relacionados con la ciencia política, el poder, el Estado, la relación Estado-nación, democracia, partidos políticos, conceptos básicos relacionados con la democracia y forma de gobierno, que es el parlamentarismo, el presidencialismo y el semipresidencialismo, ¿no? Conceptos básicos, relaciones internacionales y globalización, el sistema político del Ecuador y los poderes del Estado ecuatoriano, ahora que se llaman funciones, ya no son poderes, sino funciones, pero bueno. Unidad temática 3. El plan de creación de oportunidades, directrices de estrategia territorial, soporte territorial para la garantía de derechos, el eje social, una estrategia en la erradicación de la pobreza, inclusión social e igualdad de diversidad. El eje social, fortalecer el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad, políticas, lineamientos territoriales, plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la provincia de Santa Elena, componente sociocultural, salud, educación, movimiento migratorio, pobreza y análisis del consumo de drogas. Trabajo final de ciclo 2, ensayo sobre la temática el impacto del COVID-19 en la salud y bienestar de niños y adolescentes en la provincia de Santa Elena. El trabajo que tenemos. Y bien, ¿no? Es importante, chicos, que realmente podamos ver, obviamente, eh, esto es
la matriz de todo, ¿no? El génesis y el partir de lo Ni que vamos siquiera a... Perdón, no, no, se le activó el micrófono, me imagino. Ok. Este va a ser el génesis y el partir de todo, ¿no? De aquí vamos a sacar nuestra materia que la vamos a ver en los próximos meses, ¿no? En los próximos 4 meses aproximadamente de clases. Y de aquí es donde va a salir todo, absolutamente todo, las clases, las exposiciones, la lluvia de ideas, los foros, los paneles de discusión y las diferentes temáticas que podamos realizar en función del aprendizaje, de la enseñanza, de la evaluación que ustedes van a tener. Y obviamente va a ser una guía para que si el día de mañana aparece algo en que yo no estoy dando dentro de este sílabo, el programa analítico, pues simplemente lo dirán con toda libertad y podremos darnos cuenta de las cosas que se están haciendo bien o mal, definitivamente, ¿ok? Por eso es importante con ustedes socializar este tema. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la metodología, que son los métodos de enseñanza y un poco de las técnicas, ¿no? Se aplicará una metodología participativa con métodos productivos que ayuden a mejorar las técnicas, procedimientos y recursos didácticos, tomando en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje y los preceptos de la teoría del aprendizaje significativo. Los métodos e-learning o aula invertida, expositivo, que va a ser explicativo e ilustrativo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje colaborativo y asincrónico y experiencias vivenciales. Esto va a ser muy importante, chicos, porque todos van a participar. Todos. Los 78 que están acá, y si que son más, pues serán más, pero todos van a participar. Todos, todos, todos. Para mí es muy importante que nos podamos expresar. Ya he tenido clases con otros paralelos y lo hemos entendido de manera correcta. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a, obviamente, tener una clase sumamente participativa y eso va a ser muy, muy, muy tomado en cuenta para los diferentes procesos evaluativos que tengamos, ¿no? Entonces, por eso en esto de la metodología soy muy, muy específico, ¿no? Porque sí quisiera desde el primer día explicarles a ustedes de que eso va a suceder, ¿no? Así como ahora les pregunté directamente y le hice leer a los compañeros, pues así más o menos, ¿no? Bueno. Las técnicas, aula invertida, en ilustrativo podemos usar videos, infografías, foros, subgrupos de discusión y diferentes temáticas que podemos darle para que el proceso educativo pueda llevarse de la mejor manera. Técnicas e instrumentos de evaluación, eh, como evaluación formativa en la docencia, vamos a tener lluvias de ideas, lecciones a través de la plataforma, forum, mapas conceptuales, exposición con fundamentación. Esto tiene un porcentaje, el 20%, en aplicación de experimentación, infografía, análisis de video, discusiones, bueno, todo lo que les estoy diciendo, ¿no? Esto también tiene un 20%. Y en los trabajos autónomos que van a ser lecturas de artículos o los ensayos, la revisión bibliográfica, etcétera, 20% también, ¿no? Aquí vamos a tener una bibliografía base, lo pueden descargar gratis en internet, ponen el nombre y sale en PDF. También vamos a tener una bibliografía complementaria, ¿no? Que pues también como material de apoyo están los links acá, miren, manual de realidad nacional, pueden pues obviamente cuando mande a los trabajos y toda la cuestión, las exposiciones, etcétera, ahí van a estar las guías, miren, están claramente los links. Yo se los voy a pasar lo posterior, también pueden pues ponerlo en el Google y les va a salir para descargar gratuitamente. Eh, Acá, bueno, esto ya es un poco más el sílabo. Acá ya hemos hablado de la mayor parte de esto de aquí. Bueno, aquí está un poco más subdividida la clase. Bueno, ya los temas ya se los dije. Son iguales. Ahí está la bibliografía, los temas, los subtemas, subtemas. Y acá vamos a hablar sobre las reglas, ya. Y esto de aquí que también me parece importante, sobre los escenarios de aprendizaje, posterior a la bibliografía.
Bien. Vamos a leer esto de aquí, que son los escenarios de aprendizaje. A ver. Ya. Vamos a ver. Bueno, en el escenario de aprendizaje que nos vamos a desenvolver como en la materia, el escenario real es la plataforma Zoom, tal cual hoy, la plataforma institucional, el Moodle y el Zoom, y el lugar de praxis es la plataforma Moodle, que es donde van ustedes a tener acceso para revisar los deberes, las tareas, etcétera, ¿no? Criterios normativos para la evaluación de la asignatura. Ahí está claramente lo que hablábamos hace un rato. El famoso 60-40 que está en el reglamento de desempeño estudiantil, ¿no? Los tipos de evaluación. Diagnóstica, formativa, ¿no? Que es una prueba de conocimiento básico, bueno, al inicio, que eso es como una prueba diagnóstica un poco, que la vamos a ver ya en posterior, ¿no? Tratar de evaluar un poco con unas preguntas sencillas y rápidas sobre conceptos pequeños, que los podemos obviamente hacer en lo posterior, ¿no? Después de esto. Vamos a hacer esa prueba de conocimientos básicos, ¿ok? En la formativa vamos a tener el aprendizaje en contacto con el docente, puede ser prueba escrita, presentación del ensayo, el aprendizaje autónomo, el análisis de lectura de artículos y investigación, también puede ser exposiciones, etcétera, etcétera. Varias cosas que nosotros podemos poner acá, ¿no? El aprendizaje práctico experimental, un informe o un ensayo de igual manera. Y esto sumado va a tener un 60%, que es su nota formativa, que es la mayor parte, ¿no? Que es lo que ustedes hacen, todo lo que ustedes hacen antes del examen, ¿no? Sumamos aquí 25, 25, 10, 60. Y el examen, que es la evaluación, es decir, el examen nítido, 40 puntos. Que equivale al 40%, en total el 100%. ¿Ya? Siempre va a ser importante, por supuesto, el proceso formativo, que es el proceso que construimos día a día, inclusive con las asistencias, inclusive con la participación y con demás temas, ¿no? Ya, aquí vamos a hablar sobre las políticas del curso en modalidad virtual. Eh, a ver, para que nos ayude de la 1 a la 3, Diana Reyes. A ver, Diana, por favor. Políticas del curso modalidad virtual. Socializar el plan de estudio y sílabo con los estudiantes. Se recomienda la puntualidad de ingreso a clases virtuales. El estudiante debe presentar las tareas, debiéndose respetar los horarios establecidos en la plataforma Moodle, salvo situaciones imprevistas justificables. Los estudiantes serán informados sobre el criterio de calificación antes de culminar el cierre de cada parcial. El estudiante debe mantenerse al Ya, día en las ya, académicas. ya, hasta la 3 le di. Ya, a ver, López Bastidas, de las 5 a las 7. El estudiante debe mantenerse al día en las actividades académicas, ya que contribuirá en su formación estudiantil. Será de 0 a 60 en la estrategia evolutiva y el 40% en la prueba del parcial, como indica el reglamento de evaluación del desempeño estudiantil. Adaptación en tiempos de confinamientos en modalidad virtual. ¿La 7 también? No, ya vamos con las 7. Aarón Panchana, por favor. Gracias, Hilda. Ya, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Tranquilo, tranquilo. Gracias, gracias, Aarón. A ver, vamos por acá. A ver los que están en la última página. Que no me salen por acá. A ver. Los que no tienen prendido la cámara. Les voy a cargar. A ver, ¿qué pasa? Aquí está, el último. Walter de Nilsson Ricardo.
¿Cómo está? Vamos a ponerle observación. Parece que se ha ido, ¿eh? Se ha ido de la clase. ¿Será que como cuando yo estaba haciendo la maestría, así era, ¿no? Algunos estudiantes y compañeros conectaban y chao. Ahí dejaban y los llamaban y nada. Nunca aparecían. Buenas tardes, profesor. Disculpe, creo que tuve un problema con el Con el audio. internet. Ya, tranquilo. Chévere, entonces. Acá estás. A ver, léenos. Eh, Sí, ya, de la 9, ¿verdad? sí. A ver, La 9 y la 10 nada más. ya. Los temas, tareas, consultas u otra actividad académica deberán ser entregadas en tiempo, evitándose que el estudiante alcance una calificación baja. Se espera que los estudiantes no solo no solo sean capaces de denominar el material que sea impartido en la materia, sino también que puedan desarrollar, expresar y defender sus propios. Muy bien. Listo. Vamos con Emily, que me lea hasta el final ya. Emily Figueroa. Prende Ya. la cámara, La Emily. falta de participación en el trabajo colaborativo o autónomo corresponde al incumplimiento de la tarea, excepto en casos que medie una justificación válida. Debe existir el respeto en todo momento y durante las horas de clase. Debe practicar el uso de dispositivos electrónicos de acuerdo con lo normado. En clases, talleres, exposiciones se deben mantener los dispositivos de comunicación, teléfonos, celulares en modo silencio o apagados. Perfecto. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por haberme ayudado leyendo el sílabo. Está socializado. Estamos claros. Le pasaré a la compañera presidenta de curso el, el, eh, el documento que avale y que certifique de que se ha socializado el sílabo, entonces de que estamos listos para empezar la materia y posteriormente pues desarrollarla, ¿no? Vamos a proceder con una evaluación diagnóstica que no tiene ningún tipo de peso académico, ningún peso calificativo porcentual, sino más bien es introductoria para poder obviamente saber más o menos qué entendemos por la materia y vamos conectándonos, que vamos a empezar un poco a charlar perspectivas. Y claro que quizás a veces decimos, bueno, yo también cuando estaba estudiando medicina, decía, bueno, hay algunas materias que quizás chuta, quisiera aprender, no sé, en su caso, hacer un plan enfermero básico, llenar el Cardex, llenar alguna historia clínica, poder tener más práctica. Diana, dígame. Profe, es que yo tuve un inconveniente y me conecté ya después cuando usted ya había tomado la lista. Ah, bueno, pero yo ya recibí de los que llegaron en ese momento y se reconectaron, yo ya los borré, por eso fue hace como ya casi, como hace casi 40 minutos. Entonces, bueno. Reyes Castro, usted. 40. Usted es Reyes Castro. Ya, ya le voy a poner asistencia, ¿ok? Ya, listo. Gracias, Diana. Ok, vamos a ver si todos están. Bueno, es que es bien complicado, ¿saben? Controlar tantos estudiantes y ver que todos tengan encendida la cámara. Pero bueno, sí me gustaría que cumplamos con eso, chicos, realmente, porque para mí eso es muy, muy importante. Muy importante, muy importante. Dígame, Hilda, ¿está alzando la mano? Docente, lo que pasa es que honestamente yo ingresé un poquito tarde porque fui a ver a mi niño a la escuela, en el cual parece que usted ya tomó lista. Pero sí ya ingresé hace varios minutos atrás, casualmente fue una de las que dijo que leyera. Sí, sí, yo la vi, yo la vi. López Bastida, ya, ahora mismo. Sí, ya la borro, ya. Ya está.
Gracias, muy amable. De nada. Listo. A ver, vamos a empezar, chicos, a conversar un poco sobre la materia y sobre lo que... Emily, ¿qué pasó ahora, Emily? Sí, yo también de la misma forma tuve un inconveniente y recién voy llegando a casa, entonces, bueno, sí, ya tengo algunos minutos conectados aquí y por eso llegué tarde. Y ya entré cuando había tomado lista. Ya, ¿Figueroa qué? ¿Figueroa? ¿Su otro apellido? Carvajal. Ya, Figueroa Carvajal. Ya, perfecto, listo. ¿Qué pasó, Janet? También está incluida en eso de la lista, ¿Ah? que también, ¿Qué? también está incluida ahí también, de que ya Puta, tomó la lista y ya. casi me deja sordo. Janet, me dolió un poquito, pero vamos a ver. Tigua, piloso, ¿no? Ya le vamos a borrar. Sí, Ya, también está infiltrada ahí. ya, listo. Gracias. Ya, listo. Nadie más, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con la participación. A ver, alguien que recuerde qué es el primer tema que íbamos a ver según lo que estuvimos viendo en el sílabo. Alguien que se acuerde. Diga, profe, yo sí atendí cuando usted explicó el sílabo y lo que vamos a ver es esto de aquí. A ver, vamos. Vamos, si no pregunto, vamos. ¿Cuántos? Cinco, vamos. Uno, vamos a empezar por los que recién llegaron. A ellos le vamos a preguntar. A ver, nadie sabe, nadie se acuerda. A ver, Elías, mala vez, que te estoy viendo, que te ríes. A ver, tú sí estuviste en la socialización del sílabo. A ver, ¿recuerdas más o menos qué es lo que vamos a ver en la primera unidad y los primeros temas? Sin miedo a equivocarnos, muchachos. Yo salí de la universidad hace 5 años. Yo me gradué hace 5 años, tengo 32 años. Hice 4 años de residencia en el hospital del ministerio, luego estudiando la maestría y luego pues en algunos cargos más. Y ahora docente. Así que con toda confianza, chicos, me siento uno más de la clase. Si no, no. Y lo reforzamos y ya está, no pasa nada. Aquí no vamos a hacer la piedra del zapato de nadie. A ver, Elías, ¿no te acuerdas? No te acuerdas, Elías. Muy bien. Ya, a ver, tranquilo. Mora nos dice la... Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Dónde estás, Gabriela? ¿Dónde andas? Ya, muy bien, ya también González Cacao. A ver, abre el micrófono, Gabriela. Vamos a comenzar con usted que acertó bien. A ver, Gabriela. Gracias, Gabriela. Ya, Gabriela. La realidad histórica del Ecuador. Perfecto, muy bien. Excelente. A ver, Gabriela, ¿y te acuerdas más o menos de dónde inicia la realidad histórica del Ecuador? Por si acaso. ¿Desde qué etapa? No, No me acuerdo. Muy bien. Ya, no se acuerda. Aquí está ya Corozo Preciado. La etapa aborigen. Muy bien, chicos. Muy bien. A ver, ¿dónde está? Préndame el micrófono, Corozo. La etapa aborigen. Perfecto, chicos. Perfecto. ¿Dónde está Corozo? Que no la veo. Hola, ¿cómo estás, Gray? A ver, muy bien, excelente. La etapa aborigen del Ecuador. Qué bien, ¿no? Sí, ¿no? Por ahí iniciamos todo. La etapa aborigen. ¿Y tú qué entiendes por la etapa aborigen? ¿Qué es aborigen? ¿Sabes lo que es el significado aborigen? A ver, sin escribir. El que sabe, levanta la mano y dice. Nadie sabe. A ver, vamos a alguien más. Pero gracias, Gray, gracias, que nos parece importante que nos hayamos ubicado. Mira que ya estamos aquí.
en la etapa aborigen, que es justamente de donde vamos a iniciar. A ver, alguien que me pueda dar el concepto o la definición de etapa aborigen de ustedes, chicos, que es algo que yo creo que lo hemos visto en el colegio y que por ahí a veces lo usamos y por ahí hemos escuchado, que no es realmente nada nuevo y que lo podemos fácilmente desarrollar acá. Así que creo que no es ningún tema complicado que podamos nosotros decir, ay, ¿qué será eso, profe? A ver, dice Montoya, ¿qué dice Montoya? Sí, Ya, muy bien. Ser originarios de un lugar, perfecto. Exactamente. Es la época donde etapa aborigen, la etapa de los originarios del lugar, ¿no? Y más o menos ahí nos vamos orientando a esa época que le llaman prehistórica. Y miren por qué le hago así prehistórica, porque más tardecito, ya mismito vamos a hacer una reflexión sobre esa etapa de nuestra realidad o de lo que fue nuestros inicios como personas dentro de la Tierra, ¿no? Esa etapa aborigen justamente habla sobre los pueblos originarios, ¿no? Los pueblos originarios que estuvieron hace miles y miles de años, ¿no? Y ahí hablamos un poco sobre las culturas que estuvieron en primer lugar y sobre todo lo que sucedió antes de lo que fue la conquista española, ¿no? De lo que fue antes de la conquista española y hablamos más o menos que serán unos 15.000, 20.000 años atrás, antes de Cristo y de aquellos pueblos que tuvieron su propia organización social, sus creencias, ritos y ceremonias propias, y que su economía fue basada principalmente, como sabemos, en la agricultura, en la recolección, en la pesca, ¿no? Y que justamente creemos que todo lo que vemos o lo que vimos después de la conquista española es lo que realmente existió. Y a veces dicen, bueno, en la conquista o cuando llegaron los españoles nos civilizamos y ya tomamos costumbres correctas. No, no, no. Antes de eso ya teníamos costumbres, ya teníamos actitudes correctas, ya teníamos un desenvolvimiento, inclusive economía, ¿no? Porque habían diferentes mecanismos para realizar economía, había comercio, había caza, pesca, había agricultura y había realmente una cultura de realización para la supervivencia de estas personas aborígenes, que son los originarios de la tierra, los propios de, no los propios de. Entonces, les hablaba sobre una pequeña reflexión, porque justamente en los textos de apoyo que yo tenía, habla sobre un tema bastante interesante y por ahí vamos a empezar a abordar esta época, la época aborigen, que tenemos que irla pasando rápidamente porque hay muchos temas y obviamente pues, quisiera conversar de todo, pero bueno, el semestre es corto y hay cosas que hay que cubrir, ¿no? Les voy a leer esta parte. Mira, época aborigen. Para los conquistadores, los pueblos conquistados no tienen historia. Por ello, en la versión tradicional conocida o que muchas personas hablan, la época anterior a la invasión europea se denomina prehistoria, como si la historia hubiera comenzado con la conquista. Pero la verdad es que los pueblos aborígenes no fueron meros receptores, sino actores de un proceso iniciado milenios atrás. Listo. Miren qué interesante reflexión, ¿no? Qué interesante reflexión de lo que nos habla en este momento, como para poder ir entrando en detalle. Y se los voy a pegar aquí en el chat para que lo puedan leer ustedes. Miren eso. Y vamos a reflexionar un poquito sobre esto, ¿no? Vamos, Natalie Cruz. Vamos, sí, Natalie, por profe. favor. Danos una reflexión sobre esto, así bien corta sobre esto. ¿Qué tú dices de esto? De esto que acabo de escribir y yo acabo de leer. ¿Qué tú entiendes sobre esto? A ver, danos una reflexión pequeña. Acá te escuchamos todos. Eh,
pues, sobre las culturas y que todo esto se viene reflejado desde ya muchos años antes, ya desde la prehistoria, incluso antes de la llegada de los europeos. A ver, un ratito que me dice aquí el compañero, profesor Corozo, me dice la compañera Corozo, me dice no le he enviado antes. A ver, sí, tienes razón, ahora sí les voy a enviar a todos. A ver, ya ahora sí, Natalie, para que puedas leer. Vamos a reflexionar sobre esto. Mira que es muy, muy, muy bueno este texto. Reflexionamos sobre eso. O sea, ¿tú qué entiendes sobre eso? Ya que tú digas, vea, profe, vean chicos, yo entiendo esto, tal cual. Así, en cortas palabras, sobre lo que tú puedas sacar de esto. Ahí te lo puse. Listo, vamos. Ya, ya, Natalie. Te escuchamos. A ver. A ver, que bueno, la prehistoria es el periodo que abarca desde la aparición de los primeros seres humanos hasta la invención de la escritura. Y nos proporciona una ventana a los orígenes de la humanidad y nos ayuda a entender cómo las primeras sociedades humanas se desarrollaron y evolucionan a lo largo del tiempo. Ya, ya, Natalie, muchas gracias. Gracias. A ver, Diana Angulo, ¿está por ahí? Diana Angulo, ¿estás por ahí? No, no estás por ahí. Bueno, vamos a pasar con Tigua Piloso. A ver, ¿está por ahí Janet? Dígame. Ya, mira, sobre lo que escribí acá, yo quiero una reflexión. ¿Qué es una reflexión? De todo ese texto que tiene más de 10 líneas, poder sacar algo que nosotros entendimos y que queremos opinar sobre lo que acabas de leer. Mira, sobre lo que acabé de explicar y les acabé de escribir acá. ¿Qué tú opinas sobre este texto que está acá escrito en el chat y lo que yo los leí? ¿Qué tú opinas? Cuéntanos. O sea que los conquistadores. No, no, espérese. La comunidad de los pueblos conquistados tiene historia. ¿Qué? ¿Lo baso en la actualidad o cómo? No, no, lo que o sea, tú lees esto y tú qué dices. Yo entiendo esto, profesor. Sobre eso que está ahí, yo entiendo esto. A ver, vamos. Yo entiendo que en la historia fueron conquistados los pueblos. A ver, en cada época tiene una versión. Puede ser tradicional o puede ser algo puede ser una, puede ser algo, a ver, como algo a la antigüedad. Yo lo puedo entender así, que en eso, en cada historia se va generando como un comienzo a una conquista que puede evolucionar. Yo entiendo así. Gracias, Janet. Gracias. Aquí está Gray, muy bien. Eso es lo que justamente, chicos, este, vamos a poner una norma ahora. Miren, cuando es de responder es participación y sin escribir. ¿Ah? Alzan la mano y intervienen. No, aquí este chat lo vamos a usar para indicar ciertas cosas y yo para poner un texto a analizar u otra cosa. Lo que pone Gray está bien, ¿ya? Está muy bien, ¿ya? Exactamente. Eso es esa es la reflexión de este texto, chicos, que a veces se piensa de que el inicio de la sociedad como tal, ¿ya? De la sociedad como tal, de la vida como tal, empezó desde que los españoles conquistaron las tierras cercanas, próximas y nuestras, por así decirlo, ¿no? Que no se reconoce que las culturas antes existentes tenían ya una manera de vivir, ¿ya? Y que finalmente intervino diferentes
cosas que pasaron en ese momento y se llevó a cabo el mestizaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente, esta parte que yo les pongo es eso. Eso es lo que quiere decir, que antes de la conquista ya había una sociedad, ¿ya? Y no es como nos han hecho entender, ¿no? No es la conquista lo que nos ayuda a... Ya existía una parte de la vida y que finalmente pues se estaba desarrollando, se desarrolló y aportó a lo que hoy por hoy tenemos como personas dentro de un lugar o de la tierra, ¿no? Bien, vamos con otra parte. Miren que les voy a leer esta parte de acá. A ver. Listo. Bueno, hasta donde les puse, ¿no? Y dice, por eso el extenso lapso que va desde el poblamiento inicial de Andinoamérica Ecuatorial hasta el fin del Imperio Incaico debe ser considerado como una época histórica específica, la época aborigen. No es la época prehistórica, de la prehistoria, perdón. Ya, no es la época de la prehistoria, porque no es que somos antes de la historia, somos parte de la historia. Por eso no puede ser cuando les diga la parte de la prehistoria del Ecuador, ¿no? ¿Por qué prehistoria? Si somos parte de la historia. No nos pueden excluir de la historia. Somos parte de la historia. Somos parte de la historia del Ecuador. Y por eso dice que el lapso desde el poblamiento inicial de Andinoamérica Ecuatorial hasta el fin del Imperio Incaico debe ser considerado como una época histórica específica, la época aborigen. ¿Ok? Eso pregunta de examen, chicos. ¿Qué es la época aborigen? Tal. ¿Desde dónde hasta dónde la época aborigen? ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Ustedes saben que la época de las civilizaciones o de la época aborigen como tal culminó con la conquista española, ¿no? Y a quienes conquistaron los españoles fueron, pues, finalmente a los incas y a esas civilizaciones que estaban en esta parte del territorio americano, ¿no? Entonces, eso es importante saber, ¿ok? Bien, los arqueólogos han trabajado mucho en un esfuerzo de periodización en esta época, enfatizando criterios de ocupación especial y avances en la producción de artefactos. Se ha establecido de ese modo la secuencia precerámico formativo, desarrollo regional e integración, sin negar los aportes valiosos de estas perspectivas de análisis a la luz a los avances de la investigación reciente. Vamos a enfatizar más bien los hitos que marcan las grandes transformaciones que sufrió la sociedad en su conjunto, desde la ocupación territorial originaria hasta los pueblos en donde se dio el desarrollo del Estado. Más o menos ahí estuvo resumido lo que vamos a hacer en este periodo, ¿no? Ok. Sobre esto, chicos, ya estamos viendo lo que es la etapa aborigen y vamos a hablar un poquito más sobre la introducción de tal, ¿no? Y vamos a hablar sobre una parte que dice los primeros pobladores. Vamos, esto lo sacamos de un repositorio de la Universidad Andina Simón Bolívar, un libro, ahí hay bastantes historiadores importantes y que justamente aportan y han aportado muchísimo en el criterio formador nacional, ¿no? Los primeros pobladores. Hay un amplio acuerdo sobre el origen del hombre en América. Se sabe que vino del Asia por el estrecho de Bering, entre 40 y 50 mil años antes de Cristo, en el espacio que se ha llamado Área Septentrional Andina, que debe denominarse con mayor propiedad Andinoamérica Ecuatorial y que corresponde al territorio del actual Ecuador. Hay evidencias de poblamiento de hace 12.000 años y para entonces las condiciones climáticas habían variado, elevándose significativamente a la temperatura y posibilitando mejor la vida de sociedades. Los vestigios más antiguos humanos se encuentran en los valles altoandinos, en el sitio del Inga, en la zona de Ilaló, cerca de Quito, donde se han encontrado numerosos artefactos líticos. Se han dado descubrimientos similares en Chochip, en Cubilán y en otros lugares. Los primeros habitantes fueron cazadores especializados. Se agrupaban en bandas nómadas. ¿Alguien recuerda de ustedes, chicos, qué es nómada? Que no se mantiene en un solo sitio. Siempre trasladándose.
de espacio a espacio, de territorio en territorio. Y eso éramos nómadas, con mucha más frecuencia, nos desarrollamos tal cual como nómadas, ¿no? Ok, en bandas nómadas dedicadas a la cacería y a la fauna andina. El bosque de los valles bajos les proporcionaba alimento vegetal, obtenido por la recolección. En los páramos cazaban animales y obtenían plantas medicinales. Mira, mira qué importante que a veces uno dice, ok, la parte de la historia, ojo, no tengo nada, nada a favor ni nada en contra de la época colonial ni de la época de la conquista, sino es que hay que ir desmintiendo algunos mitos, que es importante el día de mañana ustedes puedan tenerlos clarísimos cuando tengan un debate corto con alguien y que todo parece que fue mejor desde la época colonial, la época de la conquista, ¿no? Y decir que todo empezó ahí, que nos civilizamos, tantas cosas que se dicen, el día de la raza, de la, el día de la civilización, el día de la culturalidad, o sea, como que si eso que pasó fue lo mejor que nos pasó. Y finalmente hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? No estoy en contra ni a favor de nada en específico, pero creo que también hay que reconocer lo que había antes de que vengan de Europa, ¿no? Mira, que inclusive había ya manejos, pero los primeros manejos medicinales a través de plantas medicinales, tal cual, y eso está redactado en los libros. El bosque de los valles bajos les proporcionaba alimento vegetal, obtenido por la recolección en los páramos. Cazaban animales y obtenían plantas medicinales. Las armas eran confeccionadas con materiales líticos fuertes como el basalto y la obsidiana. Ya había un razonamiento mínimo de defensa y de fabricación de ciertas cuestiones para la caza, para la defensa, para la pelea y la disputa de territorio y diferentes actividades que finalmente iban a constituir o ayudarlos a ser parte de, ¿me entienden? Entonces, importantísimo poderlo tener claro, ¿no? Los hombres vivían en cueva o en construcciones muy simples, hechas de rama y paja. Los asentamientos eran temporales y se ubicaban en lugares que permitieran la caza y la provisión de materia prima para las herramientas. Con el tiempo, el poblamiento se extendió a otros lugares. Era lo que decía la compañera hace un rato, lo que conocemos como la época nómada o la habilidad nómada que teníamos, que tuvieron en la época aborigen, ¿no? Los asentamientos de las costas son más recientes. Por ello, puede verse un control variado de los recursos, puesto que a la cacería y recolección se añade la pesca. Acá en esta parte había la pesca, porque teníamos a la costa y por eso es más reciente. El sitio mejor estudiado es Las Vegas, en la península de Santa Elena. ¿Qué les parece? ¿Quién conoce esa parte? ¿Quién conoce esa parte de por ahí? Que dicen que que es el lugar donde más se puede estudiar. Es en Santa Elena, hace Los 4000. amantes de Zumpa. ¿Cómo? ¿Qué me dicen? ¿Alguien habló? A ver, dígame sin miedo. ¿Se me escucha? En los amantes Sí. de Zumpa. Ya. Bien, 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 Sasha. Gracias por tu aporte. Excelente. ¿Ya? Entonces, miren, esta parte de Las Vegas data más o menos de 4050 a 4450 años, según lo que veo por acá, ¿no? Considerada como una de las más antiguas culturas del mundo, que corresponden a ese periodo formativo temprano, caracterizado por la aparición de la cerámica, ¿no? Justamente esa cultura de Las Vegas fue la primera cultura arqueológica conocida que se sentó en los actuales territorios del Ecuador, ¿no? Fue en la península de Santa Elena, allá donde está la querida universidad, ¿no? Entonces, tenemos muchísimo que hablar en ese sentido. No me van a decir que es en Estados Unidos, porque ahí se me muero, ¿no? Estamos hablando de esta época y de este territorio, ¿no? Entonces, más o menos ahí vamos viendo sobre el tema de la época aborigen y tenemos muchas cosas más, ¿no? Porque obviamente hay que hablar un poquito más de las culturas que había,
¿no? De los periodos que se hicieron, de las conquistas, de su organización social, de su organización política, de su organización educacional, ¿no? Porque había a cortos rasgos y a menor desarrollo como ahora, pero había. Y ya más adelante lo vamos a ver. Voy a dejar una tareita para que podamos ir viendo algunas cosas, ir avanzando en algunos temas. Yo la voy a comunicar con la compañera. Para mí es muy importante, chicos, que en este momento ya vayamos estableciendo los grupos de trabajo tal cual lo manifesté en la primera parte de nuestra clase y puedan hacerme llegar a través de la compañera presidenta o en el grupo, porque estoy en el grupo, si no me equivoco, estoy en el grupo, y ahí pues me etiquetan, me ponen profe, acá están ya los grupos, y podamos ir trabajando, ¿no? Entonces, lo principal en este momento es la introducción, ¿ya? Por ahí hicimos una evaluación, no voy a evaluar a los 79, eso es imposible, chicos, realmente no hay tiempo para tanto, pero creo que una introducción, ¿ya? Y ciertas evaluaciones en conceptos básicos sí era necesario y sí era posible. Así que lo hemos realizado. Esto no tiene ningún tipo de carácter calificativo o finalmente de sumatoria, una nota específica, pero nos va abriendo el camino para poder realizar obviamente las clases y poder ver más o menos cuál es la dinámica que vamos a realizar, ¿no? Entonces, me pasan los grupos. Vamos a dejar una primera tarea y ya nos vamos a ir desenvolviendo en todo el tema. Cualquier cosa estoy obviamente a las órdenes. Vamos a dar la clase por hoy ahí, y porque mi meta era pues hoy socializar el sílabo y hacer la primera introducción de la etapa aborigen, que la hemos cumplido tal cual. Y pues bueno, me ayudan con esto de los grupos, me ayudan con esto de los grupos, y estamos conectados para poder hablar sobre la tarea que ya iremos desarrollando en los próximos días. Dime, Aarón. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Listo, Aaron. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Nada más? Sasha, que ha participado bastante. Perdón. Grey. Grey. Sasha es aquí. Yepes. No, la última que habló. Listo, chicos. Quedamos así. Me gustaría, obviamente, que me ayuden con eso y vamos avanzando. Vamos avanzando en todo lo que se viene en función de la materia, ¿sí? Bueno, ahí estamos comunicados y conversamos, ¿sí? Gracias. Chao. Gracias, maestro. Chao, cuídate mucho. Muchas Cuídense. gracias, doctor. Cuídense.